amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña mi buena amiga y mi querida colega Karina Mariani desde Buenos Aires. Bienvenida. Gracias, Maybor, por la invitación y por la presentación. Siempre, siempre, porque Sin Filtros es tu casa. Hoy, por supuesto, que vamos a hablar de Argentina. Argentina que nos tiene preocupados acá en Estados Unidos y desde otros puntos cardinales, porque Argentina está viviendo una nueva crisis política. ¿Es ajena esa crisis política a la historia de Argentina? Obviamente que no. Somos latinoamericanos y vivimos de crisis en crisis, a tales extremos que tanto que nos vinimos a los Estados Unidos, que aquí ahora se parece al quilombo argentino, estamos en Estados Unidos. Pero Karina, vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos en el gobierno de Cristina Fernández, en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Así suena mejor. Antes de darle la bienvenida a un invitado muy especial que tenemos, vamos a agradecerle a toda la gente que a esta hora se está conectando en el Superchat. Muchísimas gracias a todos nuestros moderadores. Un gran abrazo a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta Lontán, a La Bella Camino, a María Isabel y a todos los que día a día se unen a nosotros. También un abrazo para Norma Flores. Un saludo también a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, ya que sin su aporte sería imposible poder llevarles a ustedes este programa Sin Filtros. Por ello, los invito a pasar por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, que está en la descripción de este video. Karina, hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Él es periodista, colega, experto en política argentina, en política nacional, y le conoce todas las historietas a los personajes que le hacen la vida imposible a nuestros queridos hermanos de Argentina. Se trata de Beto Valdés. Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien. Beto, ¿estás triste porque Alberto Fernández tiene problemas o porque Cristina Fernández puede ser la presidenta? Cuéntanos. No, yo diría que es al revés. La tristeza está en las calles, esencialmente por el grado de irresponsabilidad que están demostrando los principales actores de la coalición oficialista del Frente de Todos, en medio de una crisis económica que evidentemente consolida la vulnerabilidad en materia cambiaria, fiscal, aumenta el riesgo político, y es como si nada. Es decir, lo que hemos visto en los últimos 10 días aproximadamente, renuncia mediante del ministro de Economía Martín Guzmán, es casi una actitud realmente caprichosa, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tanto el propio presidente como el otro socio de la coalición, Sergio Massa, no se ponen de acuerdo y han encontrado esta salida forzada que en definitiva no alcanza claramente, que es la designación de Silvina Batakis, que no era lo que quería ni Cristina ni Sergio Massa, un poco más el presidente, pero, ojo, Alberto Fernández, un poco dentro del nivel de deterioro que está teniendo su figura, impuso sus condiciones. ¿Por qué? Porque tanto la vicepresidenta como el presidente de la Cámara de Diputados pretendían un relanzamiento de la administración con un cambio mucho más profundo en el gabinete, la salida, como suele decir Cristina, de los funcionarios que no funcionan, los más cercanos al presidente, y lo concreto es que quedó ahí. Se fue Guzmán, vino Batakis y estamos con el mismo grado de desconfianza, de incertidumbre y una crisis política que no ha terminado.
Te pregunto, Karina y Beto, porque uno observa la crisis desde acá, desde los Estados Unidos y muchos desde Europa, como una especie de constante devenir. Es decir, en Argentina las crisis son no tan cíclicas como en periódicas, cíclicas, pero pareciera que todo va a llegar al ya se va, este hombre va a renunciar y de pronto todo sale acomodado, el dólar queda más caro, los ciudadanos viven peor, pero en el fondo nada pasa. Nosotros como venimos del futuro, y cuando hablo de nosotros, hablo de los venezolanos, eso nosotros lo vivimos hace años. Y bueno, siempre se trabajaba el asunto de que, bueno, ya, ¡bátale! Y de pronto nada ocurría. Entonces quisiera que le explicaran a los que están fuera de Argentina, que no conocen Argentina, cómo puede darse un gobierno con esas características y mantener una crisis permanente sin que haya ciertamente una especie de explosión social. Adelante. Primero las damas. Gracias. Tenés que pensar que lo que me parece que la gente recuerda muy vivamente es nuestra crisis del 2001. En nuestra crisis de 2001, quienes podían levantar la calle, las estructuras del peronismo de la provincia de Buenos Aires, no eran quienes eran el oficialismo. Entonces, digamos, el peronismo en la oposición se maneja de una manera, pero la solución, digamos, a ese miedo al que se vayan todos fue el ingreso de millones de personas a lo que nosotros llamamos planes sociales, que son estructuras de subsidios muy grandes que están coordinadas por unas estructuras llamadas movimientos sociales. Esto se repite a lo largo de toda Hispanoamérica, que en Argentina tienen un corte de un peronismo de ultraizquierda, con algunos tintes de católicos, mucho anclaje en el territorio más pauperizado. Entonces, esas estructuras, en este momento de una crisis mayor que el 2001, Meibor, Beto, vos lo podés reafirmar, en el 2001 no teníamos el nivel de pobreza, o sea, cuando estalló la crisis, no teníamos el nivel de pobreza que tenemos ahora, no teníamos la estructura de crisis internacional que tenemos ahora, no teníamos, digamos, la bomba es peor, pero el gobierno es peronista. Entonces, esos planes sociales, todo ese mecanismo de contención paupérrimo, horrendo, esclavizante, está en manos de ellos. Entonces la calle está tranquila respecto de lo que me parece que la gente recuerda de nuestra crisis de principio de siglo. Ahora bien, lo que está pasando, hay que recordar que este es el cuarto gobierno kirchnerista. El kirchnerismo es exitoso, ganando, y luego hace kirchnerismo y obviamente entra en crisis porque no funciona, porque su economía no funciona, porque su estructura social no funciona, porque el acuerdo Cristina-Alberto Fernández no funciona, obviamente. Pero yo creo, y ahí te pregunto, Beto, que la crisis los agarró como a contrapié, los agarró como demasiado rápido, no lo esperaban. Entonces ahora, es lo que decía Beto, pueden poner a Bataki, pueden poner a quien quieras. La solución es algo que ellos no quieren hacer, que es un ajuste, una subida de tarifas, que es la razón por la que se fue Guzmán, porque puso un deadline para que Alberto tomara una decisión respecto del acuerdo que él ya había hecho y había logrado que tanto el oficialismo como la oposición avalen con el FMI. Tenía que hacer algo y Alberto sencillamente, estos son los trascendidos, Beto debe saber más, no atendió durante casi 48 horas al ministro de Economía. No lo atendió. Hasta que el tipo se pudrió, mandó la carta, la subió por Twitter. Alberto se enteró mientras estaba almorzando o alguna de sus comidas. Entonces, lo que estás viendo en realidad no es una política, no es un plan, es chapuzones de lo que van pudiendo hacer, entre ellos no se hablan, después cuando se hablan se gritan, alguien más o menos sostiene. Es una pieza, es una bomba que no hay que tocarla mucho porque no sabes cuándo salta. Es un quilombo, como dicen ustedes. Adelante, Beto. Coincido plenamente con lo que decía Karina.
es un elemento central, sobre todo en la Argentina, el fenómeno del peronismo, en este caso, de alguna manera, como suele decir el expresidente Mauricio Macri, cooptado por una corriente más de centroizquierda y muy alineada con lo que sería, digamos, este polo, por lo menos esa es la mirada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de China, Venezuela, Cuba, esa postura de estar muy lejos de los Estados Unidos, y en función de esa situación es que también se generan muchas diferencias dentro del oficialismo, pero al ser gobierno está garantizado, entre comillas, una especie de paz social, porque claro, la pauperización y ese fenómeno realmente terrible que se está viendo en el famoso conurbano bonaerense, sobre todo en el segundo y tercer cordón, donde hay niveles de africanización, pero claro, el clientelismo es realmente muy, pero muy fuerte. Y como bien decía Karina, lo que estamos lamentablemente viviendo es un altísimo grado de improvisación, muchísima irresponsabilidad y casi como en esas películas cómicas, esto es trágico, no es cómico, la bomba está en el piso, en una caja, y la imagen es Alberto y Cristina pateándola, digamos, para correrla, trasladarla y ver si le explota a otro, o barriendo bajo la alfombra. Ahora bien, también hay que mirar con muchísima atención este dato, ¿no? Que decíamos, cuando gobierna el peronismo, está garantizada la paz social, y hay que mirar mucho los fenómenos, tanto en Chile, hay problemas cuando gobierna la derecha. De alguna manera, muchos dicen que si acá el Frente de Todos no hubiera ganado en 2019 y Macri hubiera sido reelecto, se hubieran vivido hechos de violencia como los de Chile, como los de Perú, como los que vimos en Colombia. Ese es un fenómeno central, realmente muy importante, que evidencia bueno, lo que es el Foro de San Pablo y esta mirada de coincidencia de un intento de volver a girar a la izquierda en la región. Lo más preocupante, además de todo eso, está relacionado con lo que marcan la mayoría de las encuestas, es que paralelamente con el desgaste del presidente de Alberto Fernández, de Cristina, de todos los referentes del oficialismo, todos tienen más imagen negativa que positiva, tienen un diferencial realmente tremendo. De la mano de eso, aumenta en la calle el rechazo a toda la clase política, porque el problema es que del otro lado, en la vereda de enfrente, hay una coalición que se supone que tendría que ser la garantía y que probablemente, como lo admiten en todos los sectores del oficialismo, va a ser gobierno a partir del 10 de diciembre del año que viene, pero también empieza a ser parte del problema. ¿Por qué? Porque hay, como mínimo, dentro de Juntos por el Cambio, 2 o 3 modelos de país. Es decir, no hay matices, hay diferencias significativas desde el punto de vista de la política económica, de la política exterior, de qué significa una política de shock, que ahora se empieza a hablar. No es lo mismo que el candidato a presidente sea Horacio Rodríguez Larreta, o Mauricio Macri, o Patricia Bullrich, o Facundo Manes. Es decir, las diferencias son realmente centrales, y eso ya empieza a generar incertidumbre en Wall Street, ni hablar en el empresariado argentino, en el establishment económico, porque a esta altura la mirada es, bueno, ¿quién nos salva de este desastre? Y no aparece nada claro. Es más, como no hay un mecanismo de resolución del liderazgo en la coalición opositora, es muy probable que tengamos que esperar hasta las primarias del año que viene para ver quién va a liderar el sector
de qué manera y fundamentalmente quién va a ser el candidato a presidente. Ahora, Beto, te pregunto algo. ¿Estás aceptando, dando por buena la fecha, digamos, la fecha natural de finalización del gobierno de Alberto y Cristina? Se ha hablado, digamos, los corrillos decían que ya había como algunos planes rondando los pasillos del Instituto Patria. El Instituto Patria es el think tank de Cristina Fernández, que no así de Alberto. Muy generoso de think tank. Bueno, más tanque sí. ¿Cómo son? Es más un búnker que otra cosa. Un hueco. Bueno, ese espacio que se hablaba de alguna idea de adelanto. Hubo rumores de esas características, porque lo que estamos viendo, Maybor, es una aceleración muy importante de la crisis. O sea, es evidente, lo que decía Beto es tal cual, están tratando de que la bomba le estalle al que sigue. Casi nadie está pensando que puede reelegir un gobierno peronista. Está basado en la alternancia. Ni siquiera tienen un candidato más o menos serio. Van a poner a alguien para no perder demasiado mal y tratar de refugiarse en ese bastión del peronismo que es la provincia de Buenos Aires, sobre todo lo que hay alrededor de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Ahora bien, todo eso en condiciones de laboratorio, ¿se entiende? Y las condiciones de laboratorio no se están dando. Ponen a Batakis para que se calme un poco la cosa y resulta que después de que habla, vuela el dólar, vuela el riesgo país, los bonos argentinos se caen. Digo, cada parchecito que van poniendo dura cada vez menos y nos falta un montón para las elecciones. O sea, un montón. Pensá que esta crisis tiene que ver con el viernes pasado. ¿Entendés? O sea, es nada, ni una semana les duran los parches. ¿Vos tenés información sobre que hayan pensado en adelantar las elecciones? Y si fuera así, necesitarían de una ley. ¿Pensás que la oposición se opondría o no? ¿Les daría la derecha o no? En primer lugar, cuando decís la oposición, te referís a Juntos por el Cambio. Y sí, claro. como decía antes, no. Bueno, lo tengo que llamar de alguna manera. Claro, no, pero digo, quería destacar esa cuestión. Hoy por hoy, respecto a muchas cuestiones, recién hablaba yo de política económica, de política exterior, también en el relacionamiento con la administración de Alberto Fernández y de Cristina, también hay discrepancias. Si hoy, como pasa en muchos espacios políticos en todo el mundo, que hay halcones y palomas, lo vemos en el Partido Republicano, se ve en muchísimos espacios políticos. Acá, claramente, si hubiera un liderazgo de las palomas, es decir, de los más moderados, y yo te diría que habría una negociación con el oficialismo, hay vínculos mucho más aceitados. En cambio, si hubiera un liderazgo de Macri o lo que representa Mauricio Macri y Patricia Bullrich, bueno, evidentemente no me cabe ninguna duda que estarían en una postura de no adelantar elecciones, de no facilitarle absolutamente nada y que la bomba le explote a este gobierno. Macri plantea eso. Es más, las diferencias que hoy se reflejan no solo tienen que ver con lo que podría llegar a ser un eventual gobierno de la coalición opositora, sino, insisto, cómo manejarse con un gobierno que nos está llevando a una crisis realmente muy grave y recordemos que todavía quedaron algunas heridas de lo que fue la discusión dentro de Juntos por el Cambio, yo diría más específicamente dentro del PRO, en acordar o no, avalar o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Mauricio Macri no quería saber absolutamente nada, mientras que el sector más moderado de Rodríguez Larreta,
Diego Santilli, bueno, gran parte del radicalismo, era ayudar al gobierno. Así que en este caso, en esta pregunta que vos decís que es importante, y es una enorme intriga cuál sería la movida. De todas maneras, la fotografía de hoy lo que marca es que está descartado cualquier tipo de especulación, incluso aquella de desdoblar la provincia, Claro. las elecciones en la provincia de Buenos Aires de las presidenciales. Eso también, que normalmente nunca se hace. Aclaremos te iba a decir, aclaremos para la gente que, digamos, no tiene por qué entender cómo funciona este tema. Cuando al oficialismo, digamos, al oficialismo de cada distrito le conviene o no quedar pegado con la elección nacional, puede desdoblar, o sea, puede hacer que en lugar de que vaya toda la boleta, porque elegís presidente, gobernador y todo lo que hay para atrás, haces como una elección separada, la adelantás un poco, qué sé yo, la desdoblás, entonces no te tracciona ni te tira para abajo el candidato a presidente para poder lograr un triunfo en un distrito. Eso es algo que se habló. Interesante. Claro, al no tener Cristina un candidato a presidente sólido, digamos, que vaya a poder ganar y querer ganar la provincia de Buenos Aires, donde está la caja, donde está su voto, donde está su bastión, entonces quizás lo que podían hacer, dado que ellos son gobierno de la provincia de Buenos Aires, es desdoblarlo y permitir que la elección de la provincia de Buenos Aires quede como en una cápsula separada del despiole nacional para asegurarse eso. De eso se habló. Vos decís, Beto, que de eso tampoco. No. ¿Por qué? Porque a esta altura, a quien más le conviene que se desdoblaran las elecciones, y como vos bien planteabas, que los comicios a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a intendentes, que son estratégicos y decisivos, se hicieran bien alejado de las elecciones presidenciales, hoy favorecería a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Primero, porque no estaría en la boleta Cristina Fernández de Kirchner, que aparentemente, en primera instancia, sería candidata a senadora por ese distrito. O la otra es que no habría que descartar que sea candidata a presidenta, con lo cual es indispensable su presencia en la boleta por los votos que sigue teniendo ella en el conurbano bonaerense, es decir, la intención de voto la tiene ella en relación a los famosos varones del conurbano, y claro, si se desdoblara, no estaría Cristina, y otro dato, no estaría en la boleta Javier Milei, que independientemente de que aparece cayéndose en las encuestas, no dejaría de tener una intención de voto que hoy podría ser, pongamos un promedio, un 8, un 10%, que podría provocarle una derrota electoral, es decir, que la gobernación siga en manos del oficialismo. Entonces a ellos, a la coalición opositora, les conviene el desdoblar. ¿Por qué? Porque no estaría Milei y probablemente habría un desconocido en la boleta del candidato libertario como candidato, como postulándose a la gobernación, y por más que Milei haga campaña, este va a sacar menos votos. Entonces, por eso le conviene más desdoblar a la oposición y no tanto, fundamentalmente, a Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, lo único, a ver, todos son interrogantes e incertidumbres en la Argentina. Y como bien decías vos, falta una eternidad para que se empiecen a definir algunas cuestiones. Lo único que podemos decir que hay certezas es que en el primer semestre del año que viene vamos a tener una cantidad de elecciones significativas, muy importantes, en la gran mayoría de las provincias, con más triunfos para el peronismo que para la coalición opositora, que seguramente va a ratificar su triunfo en Mendoza, en los distritos donde gobierna, en Jujuy, en Corrientes, pero probablemente pierda en Córdoba. Está bien, ahí hay otro peronismo, no hay kirchnerismo. Ganen en Entre Ríos Rogelio Frigerio, es decir, el PRO,
pero después que no tenga muchas más victorias. Es decir, eso empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque evidentemente se cruzaría, estaríamos dentro de un año, estaríamos viendo un panorama de un peronismo que gana en el interior, que retiene gobernaciones y que probablemente después pierda la elección presidencial. Pero eso empieza ya a configurar, por eso la preocupación que tienen los dirigentes de Juntos por el Cambio más serios y responsables, es que necesitan más gobernadores. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder gobernar. Ya se sabe, lo decía Karina, cuando el peronismo pasa a la oposición, y ni hablemos si ganan en la provincia de Buenos Aires, no hay forma que una administración, sobre todo no kirchnerista, pueda realmente gobernar y esencialmente tomar las medidas urgentes y dolorosas, las reformas que hay que implementar, y que uno ve que en general, en la gran mayoría de la clase política, tanto en el oficialismo como en Juntos por el Cambio, hay poca decisión política de ponerse los pantalones. Yo quería hacerles un recordatorio, porque es que nosotros, los venezolanos, lamentablemente perdimos nuestra tierra y venimos del futuro. Cuando yo los escucho hablar, creo, y desde aquí afuera, porque también aquí la integridad electoral está también en duda, ¿no? Pero en estos momentos en los que desde Honduras hasta la Patagonia, el Foro de Sao Paulo ha logrado, bajo todos los mecanismos habidos y por haber, conseguir mantenerse en el poder o lograr nuevos espacios de poder. ¿Ustedes creen que a estas alturas, miren lo que pasó en Colombia, puede haber alguna posibilidad real de que el kirchnerismo salga del poder, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que allí es el centro en estos momentos de estas grandes potencias suprarregionales como Rusia, China e Irán, que están con la boca melada tratando de meterse por todas partes, y ya el mismo Alberto Fernández, cuando andaba con Putin en Moscú, le dijo, bueno, Argentina es la puerta grande y a Xi Jinping también. Y los iraníes, bueno, ahí los tienen hasta en aviones que ni siquiera saben qué estaban haciendo. Entonces les pregunto, porque existe la real posibilidad de que haya un sistema electoral integral que permita que la voluntad de la gente mayoritariamente se traduzca en un resultado, o esos aparatitos y esa tecnología que aparentemente se descubrió en ese avión tan maravilloso que ustedes tienen allá en estos momentos, porque no tiene gasolina, y bueno, porque aparentemente no estaba haciendo nada malo, según Alberto Fernández y compañía, pero un juez sí lo está revisando bien. Entonces, ¿ustedes creen que esos aparatitos estaban como, pues si es cierta la información, que eso se utiliza en el resto del continente para voltear elecciones? Es decir, son aparatitos de ciberinteligencia que permiten reagrupar votos y ver dónde faltan unos votos para ponerlos. Entonces, no sé, es mi maldad, porque lamentablemente a Venezuela la perdimos y nosotros venimos del futuro. Entonces los quiero meter en esa órbita. Anteriormente, hace 23 años, era conspirativa, hoy en día no. Es una triste realidad en todo el hemisferio. Adelante, Beto, y luego Karina. Karina está ahí toda así como que, venimos del futuro. Aquí estamos, adelante. Adelante, Beto. Beto. Está corriendo el sol a mí, me persigue el sol. Eres muy brillante, eso. Claro, obviamente. Una gran pluma, una gran columnista, es Karina. A ver, yo, en función de los contactos y las charlas que tengo con referentes del oficialismo, más cercanos al kirchnerismo y menos, pero que conviven, lo que veo es una enorme diferencia, más allá
del alineamiento y de la voluntad política de Cristina, una enorme diferencia con el chavismo, tremenda. Primero, independientemente del espanto que se ha vivido en las últimas décadas en tu país, que ha sido un ejemplo institucional con el acuerdo de pacto famoso y realmente con alternancia, la gran diferencia está en el poder de las Fuerzas Armadas y la eficiencia, la única eficiencia que ha tenido Chávez y que ha tenido Maduro por la capacidad de la inteligencia cubana, es de lograr objetivos sin dudarlo, proponerse un objetivo y lograrlo, y no dar marcha atrás bajo ningún punto de vista. Eso acá no está disponible. En primer lugar, porque no hay un factor de poder ni en las Fuerzas Armadas ni en las Fuerzas de Seguridad. Es decir, no hay un gobierno con coroneles, generales que son parte del oficialismo, que tengan los fierros, como decimos en la Argentina. Y después hay afortunadamente, hay una enorme, no solo ineficiencia, el mejor ejemplo, para que tengamos en cuenta, el intento de estatización de Vicentín, de una empresa que ha sido mal administrada y demás, pero que el oficialismo, sobre todo Alberto Fernández, tratando de quedar bien con Cristina, lo anunció. No pudieron ni siquiera aprobarlo en el Congreso, quedó a mitad de camino. Es decir, doy ese ejemplo como muchísimos más, modificar la Corte Suprema de Justicia. Bueno, concretamente, nosotros teníamos un gran interrogante en el periodismo independiente, si el 10 de diciembre de 2015, después de la derrota electoral del kirchnerismo, Cristina iba a dejar la Casa Rosada. Y se fue. Y además respetó la ley de medios, mejor dicho, respetó a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, que le frenó quizás el objetivo más importante que tenía Néstor y Cristina Fernández de Kirchner contra el Grupo Clarín. Eso en Venezuela no hubiera ocurrido. Es decir, tanto Chávez como Maduro hubieran fijado un objetivo y no se daba marcha atrás. Acá, insisto, afortunadamente lo que se nota es una incapacidad y una cierta falta de vocación de jugar afuera del fleje. Es decir, entrar ya en una radicalización que rechaza a la sociedad. Este es un gobierno que hoy tiene niveles de desaprobación históricos, es decir, que no tiene margen de maniobra. El mayor rechazo que tiene el Frente de Todos, la figura del presidente, de la propia Cristina, está centrada esencialmente en los sectores medios de los grandes centros urbanos, donde ahí el año que viene, pese a lo poco que enamora Juntos por el Cambio, los votos se van a pesar, no se van a contar contra este gobierno. Por la cuarentena, con poco entusiasmo, castigando, como fue el año pasado, y tengo entendido que hasta fracasó. Cristina Camaño, fiscal de justicia legítima, kirchnerista, hasta hace muy poco tiempo, o casualidad, hasta que llegó el avión, más o menos el avión iraní, conducía la inteligencia, yo diría, gubernamental, del Frente de Todos. Ella, el año pasado, a propósito de estrechar vínculos con Moscú, que pasó muy desapercibido porque estábamos más pendientes de la Sputnik y de los viajes de la ministra de Salud, esta señora viajó con un grupo de colaboradores y se reunieron con las autoridades del temible servicio de inteligencia ruso para conseguir ese famoso software que vos hacés referencia, que funcionó en el Brexit, que también tuvo algún tipo de influencia
en las elecciones en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump, según dicen, pero ni siquiera lo pudieron conseguir. Es decir, el nivel de ineficiencia y yo diría la presencia de una justicia independiente, de una Corte Suprema que está claramente decidida a imponer límites si el Poder Ejecutivo avanza, todos esos elementos son como una especie de salvaguarda a ir hacia el kirchnerismo, hacia Venezuela. Yo creo que el kirchnerismo, al final del día, termina siendo más parecido al Frente Amplio. El Frente Amplio es mucho más eficiente gobernando, por supuesto, pero dejó el poder. Es decir, ganó la calle Pou por poca diferencia, como Macri ganó por poca diferencia, y le reconocieron la victoria. Eso no hubiera ocurrido en Venezuela, no hubiera ocurrido en Nicaragua, no hubiera ocurrido en muchos de estos países. Me parece que esa es una gran diferencia, independientemente de los sueños del Foro de San Pablo y de Cristina, Argentina, Uruguay, Brasil, no está disponible ese tipo de movidas que entras en el escenario de radicalización y como viven los venezolanos, es una pesadilla de la cual no se vuelve. Pues te tengo una noticia, Beto. En el año 2013, Chávez muere en diciembre del 2012, reconocen y anuncian la muerte el 5 de marzo del 2013 y lanzan a el heredero del trono en unas elecciones donde Maduro gana, supuestamente gana, por un periodo, por un monto muy pequeñito, muy pequeñito. Y aunque ustedes no lo crean, que Venezuela es el exportador del instrumento del fraude electoral a nivel global, desde Filipinas hasta cualquier lugar del mundo, incluyendo Brasil. Pues allí Maduro se quedó. Maduro se quedó. Chávez se murió. Y el opositor terminó siendo no tan opositor. Y por escaso, muy escaso margen, Maduro es lo que tenemos hoy en día. Porque después él hizo elecciones para él mismo en el 2018. Simplemente quería hacer esa aclaratoria. Adelante, Karina. O no sé si Beto continúa. Hay una serie de elementos que tenemos en común y hay otros que nos diferencian. ¿Cuál es el problema? Argentina no es una isla. Argentina está inserta en un subcontinente que ha perdido la mayoría de los estados en manos de una forma de pensar la política. Si querés es chavismo, si querés no es chavismo, pero es socialismo del siglo XXI. Si querés, no va a llegar a un Maduro porque no tenés esa estructura y porque ya, digamos, de alguna manera el mundo se protegió de eso. Pero nosotros tenemos bases con soberanía china en Argentina insertadas. No, la justicia argentina está totalmente atravesada por el kirchnerismo. Esté gobernado el kirchnerismo o no, eso ya lo vivimos nosotros, ya lo vimos. 4 años de Macri y hay un montón de institucionalidad colonizada por el kirchnerismo. Que ni el macrismo, ni lo que, no sé, Beto, qué te parece a vos, pero ni subiendo la reta, me parece que incluso menos, podrían correr. Entonces, tenés la estructura de medios colonizada por el kirchnerismo, la estructura cultural colonizada por el kirchnerismo, la justicia colonizada por el kirchnerismo, las empresas estatales, nosotros tenemos 30 y pico de empresas estatales, todo deficitarias, bueno, no importa, colonizadas por el kirchnerismo. Las cajas es las provincias, los municipios, donde está la plata, colonizada. Entonces, ojo, porque no necesitas que sea un calco de Venezuela para tener la degradación institucional y la degradación democrática que fue padeciendo Venezuela. Eso por un lado. Por el otro, nosotros ahora, digamos, hay que ver qué ocurre con Brasil, y esto es muy importante, porque dependiendo de lo que ocurra con Brasil, ya con lo que pasó con Petro, eso puede influenciar en las decisiones de Cristina de si ella se ve presidenciable o no. Esto no tiene que tener lógica, esto tiene que tener parte de
del cesarismo de Cristina en este momento. Cristina tiene un 20, no sé, Beto, cuánto le calculás vos, pero de ella solo, sin peronismo, un 20%, haga lo que haga. Sí, más de 20. Claro, o sea, de ella propio. Si ella logra despegarse y transformarse como en oposición a Alberto, que son ensayitos que va haciendo, no le gustan los ministros, no le gusta el ministro de Economía, que ella había avalado al principio. O sea, si ella logra ir despegando y dándole la impresión a su base de sustentación, que ella es misma, que es una víctima más de Alberto y que es culpa de Alberto, y eso, cuanto dure, ella va a preservar su capital electoral. Ponele que no le alcance para el nacional, pero le alcanza para quedarse en la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que hizo la vez pasada. Cascotear, hacer imposible la gobernabilidad, para colmo, con una oposición, pero exactamente estaba explicando Beto, que no está dispuesta a enfrentar, porque en gran parte muchos elementos que están adentro de la coalición opositora comulgan con el kirchnerismo, es lo que yo llamo kirchnerismo state of mind, que se lo robé a Quintana Paz con el PSOE State of Mind, pero es kirchnerismo state of mind, entonces piensan igual culturalmente, piensan igual económicamente, ¿entendés que ahí hay un problema? Entonces no necesitas que haya un fraude electoral. Mientras mantengan la institucionalidad colonizada y no haya una oposición dispuesta a quitarles ese subpoder, pueden seguir así eternamente. Insisto, ni Perón, 4 gobiernos votados por el kirchnerismo, que posiblemente incluso termina, hay que ver cómo estamos con eso. Una consulta te quería hacer, Beto. Antes, dos cuestiones a propósito de lo que vos planteabas, dos discrepancias. La primera, yo no coincido que la justicia hoy esté colonizada por el kirchnerismo. Es más, no la Corte de Trabajo. No, tampoco. Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta ahora, prácticamente, no solo Cristina fue perdiendo y el oficialismo el grado de influencia e incluso en muchas causas, sino que el hecho realmente significativo de lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia, que es esta especie de alianza muy particular entre un peronista, del cual muchos no esperábamos gestos de independencia, como Horacio Rosati, que evidentemente ha sido una sorpresa agradable en términos institucionales, aliado con Rosenkrantz, que está en las antípodas ideológicas, y me parece bárbaro que en la Corte se represente, más lo que representa Juan Carlos Maqueda, que es el peronismo cordobés, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Esa mayoría, o ese número, terminó generando un entusiasmo en muchos sectores, sobre todo de la justicia federal, que le tenían miedo al kirchnerismo y sobre todo a la vicepresidenta. La virtual, yo diría, paso a la marginalidad de justicia legítima, es decir, de jueces y fiscales militantes. Es la asociación de jueces militantes del kirchnerismo que Cristina insertó, digamos, durante su gobierno. Y eso fue un verdadero fracaso, porque ahí había un plan para quedarse con la Corte Suprema de Justicia, con Comodoro Pi, que es donde funcionan los juzgados federales, donde se tramitan precisamente temas de corrupción ligados a la política, y después hay otros entre esas y muchas más, vinculados a exfuncionarios kirchneristas y actuales. Entonces la cuestión, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué de repente la Corte le pone límites concretos y baja una línea que es comprendida por... Yo converso con muchos jueces federales, con fiscales, y se respira otro clima. Ahora, ¿por qué Rosati toma esta determinación y lo acompañan, y Lorenzetti, que en algún momento
parecía un neo-kirchnerista, se tiene que callar. Porque ellos también miran lo que está ocurriendo en la calle. Y esto que hablábamos de los grandes centros urbanos. Hoy, ¿qué es lo que reflejan, lo más importante que reflejan las encuestas en la Argentina? Las encuestas que no se publican, que son las más serias. ¿Qué es lo que refleja? Que la sociedad argentina ha dado un vuelco, estamos frente a un cambio de paradigma desde el punto de vista cultural realmente notable. Si nosotros tomamos una fotografía, por ejemplo, de 2015, cuando Mauricio Macri termina ganándole al kirchnerismo, fundamentalmente por errores forzados de la propia Cristina, que pone a Aníbal Fernández y se genera todo ese clima que no se va a volver a repetir nunca más, y que gana María Eugenia Vidal, que era una desconocida, que hasta la iglesia participó. A partir, digamos, si nosotros tomamos esa fotografía, ¿qué era lo que quería la sociedad? En su mayoría. Se había cansado de las cadenas permanentes, no la aguantaba más a Cristina, quería un cambio y nada más. Es decir, no quería un cambio de modelo. Acordate, Karina, cuando gana Horacio Rodríguez Larreta el balotaje a Martín Lustó ajustadamente, que Macri hace un discurso esa noche prácticamente reivindicando el Estado kirchnerista y todo ese modelo de Estado presente, bueno, todo ese gran verso que había tenido éxito en la opinión pública. Es decir, si nosotros sacamos una foto de lo que pensaba la sociedad en 2015, es diametralmente opuesto a lo que ocurre ahora y fundamentalmente por los jóvenes. Es decir, los que habían comprado las estatizaciones, el Estado presente, hoy son una minoría. Las últimas encuestas lo que demuestran es que el 70% de los argentinos quieren que haya ajuste, no quieren que aumenten los impuestos, se cansaron del Estado, quieren que se privatice Aerolíneas Argentinas. Es decir, acá hubo un gran retroceso que se empieza a consolidar muchísimo durante la pandemia y la espantosa cuarentena que se vivió, donde la sociedad percibió que seguimos sosteniendo un Estado que esté cerrado o no, no sirve para nada. Entonces, hay un cambio de paradigma realmente notable que también interpela a la oposición, no solo el oficialismo. Y eso, afortunadamente, es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque hoy aparecen referentes o jóvenes o en la calle, en los medios de comunicación, que dicen que son de derecha y antes era un pecado. Y hoy ocurre absolutamente todo lo contrario. Entonces, eso empieza a ser una especie de límite a ideas locas que probablemente no ocurra en otros países de la región, Beto, donde todavía hay un volumen político importante. sí, Beto, yo quiero que, porque estamos en la última parte de esta emisión de Sin Filtros, quisiera que aclarara, dentro de ese nuevo paradigma, con ese cambio cultural que se ha presentado en la sociedad argentina, los que viven de los subsidios del Estado, ¿están metidos en ese grupo o esos forman un mundo aparte? Y a ver, no se puede generalizar, pero sí, a mí lo que me cuentan, y lo vimos en las PASO, en las primarias que se hacen previo a las elecciones general de medio término del año pasado, el famoso voto plan, voto licuadora, heladera, todos los electrodomésticos que repartieron, es tal la bronca que hay en los sectores más humildes del Gran Buenos Aires que no lograron ganar y dar vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires como ellos pensaban, pese a que la oposición iba con un candidato no muy bueno, cero marketinero, muy moderado, como Diego Santilli, y encima de origen peronista. Entonces, ojo, hoy por hoy, el fenómeno de la cuarentena y
todas las injusticias, las fiestas en Olivos, todo que no solamente fue el presidente, como la falta de empatía que tuvo primero el oficialismo o los oficialismos en diferentes distritos, avivaron a la gente, incluso a esa que recibe los planes, que se dieron cuenta que le están tomando el pelo. Aquellos que dicen, acá hay un fenómeno que viene de Estados Unidos, pero también en muchos lugares de la región, que es el rap. Sobre todo el rap en las villas miserias, en los barrios más humildes. Es un fenómeno cultural muy interesante y han cambiado las letras. En las letras se refleja un clima de época y qué es lo que ellos plantean, estos chicos que cantan rap en los sectores donde mandaba históricamente el peronismo. Siempre la crítica era contra la policía, contra los que venden droga, atención, y después de la cuarentena o durante la cuarentena incorporaron en la demonización que hacen de la policía con diferentes criterios, llamarlos, bueno, Cana, se dice acá, Kobani, metieron a los políticos y sobre todo a los intendentes, a los punteros. En las letras, estos chicos los comparan con la policía, que es lo peor, que está demonizada. ¿Por qué? Porque en esos barrios se nota mucho, sin generalizar, la connivencia con el narcotráfico. Y ahí también meten al oficialismo, a los que viven en Puerto Madero. En las letras dice eso. Entonces, evidentemente, este cambio cultural recién empieza. Y en todo caso, quizás el gran inconveniente que tiene la Argentina es que no apareció un liderazgo o una figura que puede llegar a posicionarse, todavía falta mucho, que exprese esa necesidad de cambio mucho más profundo que plantea un sector importante de la sociedad, que es salir del status quo de la corporación política. Bien interesante ese planteamiento. Karina, nos tenemos que despedir, pero quiero irte antes de que nos vayamos. Bueno, ¿qué puedo decir? Un lujo tener a Beto, sabe todo. Quienes lo seguimos, usamos su información porque siempre tiene, como decimos en Argentina, la posta, la verdad, la última información, lo que salió, lo que nadie sabe. Así que un lujo haberte tenido, Beto. Argentina es en este momento, sinceramente, un hormiguero pateado. Tenemos unas internas muy fuertes dentro de la coalición gobernante, un presidente que nadie sabe, digamos, si tiene un diagnóstico medianamente correcto del caos que se está viviendo, del sufrimiento de la gente. Tenemos una inflación desatada, Maybor, desatada. Les cuento que hay una cuenta en Twitter que hace, que mide los precios en Mercado Libre. Es como si fuera un IPC, pero en Mercado Libre, al minuto. Está dando cifras pero de hiperinflación. Espantosa. Está dando lo que la gente está comprando en la calle. El que va al supermercado, no la macro. Está el sufrimiento de la gente económico y la incertidumbre es muy grande en Argentina. Entonces, en ese contexto también estamos viendo una interna dentro de la coalición opositora que tampoco refleja, digamos, las necesidades de la gente, de cierto plan, de cierta expectativa positiva hacia futuro. Es muy complicado lo que estamos viviendo y nada. Hay una parte graciosa que es que todo el tiempo vamos cambiando y que ya somos el corrillo de todos los diarios del mundo por nuestros escándalos, pero sinceramente se espera una crisis muy importante. Sí, al igual que se está viviendo en Estados Unidos, donde, por cierto, la inflación llegó a 9.1%, que no se conocía en los últimos 40 años. Porque vamos a peronizar el mundo. Yo te dije que vamos a peronizar todo. Exactamente, pero fíjate, está exportando porque Biden dijo que esa inflación él la reconocía
y pues que no era cierta. Entonces eso nos hizo recordar también cuando en Venezuela la inflación llegó a, o sea, no era hiperinflación, fue un modelo de lo que no debe hacerse en materia económica por muchos años, y hoy en día hay inflación en dólares y en euros más alta que obviamente la de los bolívares, que no sirven sino para hacer artesanías en Colombia. Espero que los pesos colombianos no lleguen a ese mismo destino, porque es muy triste. Yo la última vez que estuve en Bogotá, que por cierto, Karina, estábamos juntas. Me he comprado un elefante de bolívares, un elefante hecho de bolívares. Y ya un amigo en otro viaje anterior me había regalado un hipopótamo hecho de bolívares. Así que es muy triste. De esas artesanías. Es increíble, sí. Es el reflejo más patético de la... Te cuento, Beto, con billetes hacen origami con los billetes de alta denominación, para que te des una idea. A nosotros nos pasó algo muy tragicómico. El otro día hubo un partido, yo no sé nada de fútbol, Beto, vos sabés mejor, en el que los extranjeros que estaban en las tribunas rompían y tiraban como si fueran papelitos, viste, como papelitos de festejo, billetes argentinos. Es muy triste. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. No nos queremos decir adiós sin recordarles que Sin Filtro forma parte del grupo de embajadores de la red de apoyo canino. Así es que en la descripción de este video ustedes van a conseguir toda su información para que formen parte de sus programas y que juntos salvemos vidas. También quiero hacerle una invitación a Karina y a Beto, obviamente, porque la próxima semana tristemente se celebra un aniversario más de la tragedia de la AMIA y de la Embajada de Israel. Un ataque, pero realmente perverso, y que hasta el momento no tiene los culpables pagando la justicia. Todo lo contrario. La última vez que estábamos cerca de eso, pues ocurrió nuevamente lo que pasa cuando se busca castigar a los terroristas. Así es que para la próxima semana, Cari, nos vamos con un programa especial de la AMIA y de la Embajada de Israel, y sobre todo metiéndole una lupa a la justicia que está tratando ese tema desde hace casi más de un cuarto de siglo y todavía no llega a ninguna conclusión. Beto, mil gracias por estar con nosotros. No, un placer. Y te seguimos, ¿ok? Así que estás invitado nuevamente a Sin Filtros. Quiero agradecerle cuando quieran. Ya te rescatamos, ya te metimos en el equipo. Bueno, y quiero despedirme de toda la gente que se ha conectado con nosotros en esta emisión desde nuestras diversas plataformas y también desde el Superchat. Muchísimas gracias a todos nuestros moderadores, nuestras queridas llaves y también a todos aquellos que nos dejan comentarios. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like, suscríbanse al canal, ustedes van a ser... los van a sacar de la suscripción, ustedes se vuelven a suscribir y así estamos en este juego perverso de algoritmo que uno nunca sabe cómo va a terminar. Ya Karina es una experta en la materia. Nos despedimos y hasta la próxima. Mil gracias a